invitado doctor Andrés Fontana a Radar Internacional. El doctor Andrés Fontana es director del Centro de Estudios de Gobernanza Global de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, investigador, docente de grado, docente de posgrado y autor de numerosos artículos y libros de seguridad, de temas vinculados a la seguridad internacional y las relaciones cívico-militares. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Me gustaría ir a un plano más macro de la guerra en Ucrania y un tema vinculado a ella, que es cómo evolucionó la OTAN en torno a esta guerra que está sucediendo en Ucrania. Porque arrancó con una perspectiva, un discurso, un argumento de Putin muy mirando hacia lo que sucedía en esta organización del Tratado del Atlántico Norte y evolucionó para otro lado de lo que esperaban estos planes rusos a priori, viéndolo así desde el macro. Pero te doy el pie para que... Bueno, por empezar, se trata de una guerra. Y el que va a una guerra sabe cómo empieza, pero nunca puede prever cómo va a terminar. Todas las predicciones que hizo Putin no fueron acertadas. Fue muy difícil para la inteligencia norteamericana y europea, pero sobre todo la norteamericana, ¿no?, que es la que más alimenta a la OTAN, entender los móviles. Eso se reflejó en el mundo académico, porque los debates han sido muy profundos y muy interesantes, digamos, porque no abordan una dimensión psicológica de Putin, sino la cultural y la histórica de Rusia, que es lo que más explica la conducta, digamos. Tal vez de Putin, tal vez del Kremlin, digamos, ¿no? La lectura que ellos hacen de la OTAN, yo dudo que sea, digamos, honesta. Es decir, lo que dicen acerca de la OTAN como supuesto resultado de su análisis, yo no creo que sea honesto. Yo creo que ellos saben que la OTAN es una organización con objetivos de estabilidad, con objetivos de contención de países que han sufrido, digamos, el desenlace de una guerra de 45 años en la que estuvieron sometidos, digamos, se les impuso un régimen, ¿no?, a un conjunto de países miembros del Pacto de Varsovia que es muy diverso, es un conjunto heterogéneo. Quienes estaban más cerca de Europa Central, digamos, de Europa Occidental, fueron los primeros países que comenzaron a rebelarse, digamos, ante lo soviético, digamos, como control y como modo de vida y como modo de organización de la producción. Eso es lo que más resiente Rusia, no la OTAN, sino Occidente como un contexto cultural que el que lo ve quiere ir ahí. A veces se lo banaliza, a veces se lo confunde con el estilo de vida norteamericano, pero no es así. Occidente es un conjunto de valores, en fin, que ha marcado una época. Yo no digo que sean universales en el sentido de que todo el mundo deba compartirlos, pero son universales en cuanto a que los valores de fondo, digamos, ¿no?, de la cultura occidental no discriminan, al contrario, parten de algo esencial que es la dignidad del ser humano, y eso, más igual que eso, imposible. O sea, eso es de todos, es la entidad de la persona, digamos, ¿no? Por supuesto que Occidente, estamos hablando del Occidente del siglo XX, ¿no es cierto? Del Occidente post-Hitler, post-Mussolini, post-Hiroshima y Nagasaki. Un Occidente que fue muy cruel, fue muy brutal, fue muy despiadado, igual generando valores que después maduraron hacia la realidad, digamos, ¿no? La Revolución Francesa creo que es el ejemplo más conocido. Eso es lo que más le molesta a Rusia. Eso puede ser visto filosóficamente, como lo estoy planteando yo, puede ser visto materialmente desde el punto de vista del confort y del acceso a bienes y a, digamos, cuestiones materiales
Pero creo que lo más importante es la libertad. La discusión acerca de si la OTAN hubiera actuado distinto, es decir, no se hubiera expandido, no se hubiera ampliado. Ampliado es el nombre acorde, digamos, con la terminología y con lo que los jóvenes hoy usan, ¿no? Ampliemos, te dicen. No hubiera habido invasión a Ucrania, yo creo que es una falacia. Primero que hablar de lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido y cosas por el estilo es una especulación muy torpe intelectualmente, ¿no? Pero el debate se dio y se culpó, digamos, por lo menos una mitad de la biblioteca culpó la política occidental de responder a un pedido, porque en realidad desde el año 90, cuando comienza, digamos, la revisión de la postura estratégica de la OTAN, que la hace pública, la establece a partir de la reunión anual que tienen los líderes, a veces es a nivel de ministros de defensa o de ministros de relaciones exteriores, rara vez es a nivel de, es decir, en situaciones muy excepcionales es a nivel de jefes de gobierno. Así fue en el año 90, ¿no? Después del Pacto de París, que ordenó, digamos, la cuestión militar al culminar la Guerra Fría sin enfrentamientos entre las dos potencias, enfrentamientos militares. Y a partir de ahí la OTAN planteó permanentemente objetivos de estabilidad y de contención. ¿Qué quiere decir contención? Quiere decir que los países ex miembros del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, estaban devastados, o sea, no tenían economía en muchos casos. Había ciudades que habían sido organizadas para servir a una fábrica militar. Y cuando se suprimió la actividad de la fábrica, la ciudad completa quedó como una ciudad fantasma, digamos. Y eso ocurrió en muchos lugares de los países miembros del Pacto de Varsovia. Entonces, el rol de la OTAN, por lo menos el que se planteó como objetivo central y se llevó a cabo durante bastante tiempo, era respaldar esa transición. No era, digamos, imponer el capitalismo, ni establecerse militarmente más cerca del territorio de Rusia, pero hubo una gran demanda, ¿no? Que hoy sigue existiendo con respecto a la Unión Europea, ¿no? Demanda de ingreso, ¿no? Los países quieren ser miembros de. Y en ese momento el lobby, digamos, de los países ex miembros de la Unión Soviética, de Europa Central y Oriental, digamos, ¿no? Porque después vas entrando hacia el perímetro más cercano a Rusia. Fue un lobby muy fuerte, muy intenso, muy inteligente además, y la OTAN, Estados Unidos sobre todo, promovió dar respuestas sensatas, digamos, o sea, no incorporación, pero sí alguna garantía de protección, porque el motivo por el cual querían ingresar es porque tenían miedo de que Rusia regrese, digamos, a hacer lo que hizo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue ocupar los países, imponer un régimen comunista, digamos, que es una cuestión no muy clara, digamos, con respecto a lo que implica. Porque el comunismo se lo piensa más desde el punto de vista de la producción y la propiedad privada, pero el comunismo es un régimen totalitario que anula la libertad de la gente. Y a eso le tienen mucho temor, porque son países que tienen culturas mucho más antiguas que las nuestras, de América Latina. Y son culturas con valores, no necesariamente valores de libertad, no necesariamente valores de respeto, digamos, de la persona, pero sí de convicciones y de identidades muy fuertes. Vos fijate la cantidad de guerras que hubo cuando terminó la Guerra Fría, entre etnias, entre culturas locales, y todo eso, digamos, Europa y de algún modo Estados Unidos
más a lo lejos de esa cuestión, trató de respaldarlo. Esa es la guerra que hay hoy. Es decir, además hay una guerra múltiple, como Jerónimo sabe mejor que yo, en términos tecnológicos y de ensayos de nuevas tecnologías y de nuevos armamentos, de participación de actores inesperados, de carácter privado. Todo ese lado de la guerra es el que más se nota, digamos, es el que a mí menos me interesa, y por lo tanto del que menos sé, pero está encerrado en esto una cuestión que tiene que ver con el respeto a las personas, la dignidad humana. Eso es lo que está en juego, digamos, históricamente. Y lo más interesante, digamos, por lo menos es interesante para los que habitamos en las bibliotecas, digamos, por ahí, para la gente normal no sea tan interesante, pero para mí lo más interesante es que esto es nuevo, históricamente. Es decir, la idea de que hay que evitar la guerra y la idea de que hay que respetar a la persona y de que hay que preservar al ser humano de los malos tratos y de los abusos y cosas por el estilo, es del siglo XX. Claro, es un modelo cultural. De la segunda mitad del siglo XX. O sea, es todo muy nuevito. La guerra antes del fin de la Segunda Guerra Mundial era popular, era heroica, era alabada. Las atrocidades que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial y que después se repitieron durante la Segunda Guerra, y al concluir la Segunda Guerra con los bombardeos de la detonación de armas atómicas, cambiaron, no solo cambiaron la historia, cambiaron los parámetros con que los estados, por lo menos los estados más avanzados, pensamos la cuestión de la fuerza militar. La Argentina es un país muy sensible a eso. Podríamos hablar, si querés, después, no sé cuánto tiempo tenemos, digamos, ¿no? Porque se habla mucho de que no tenemos equipamiento militar, y es cierto, y cosas por el estilo que hacen que nuestra capacidad de defensa militar sea débil. Pero Argentina es un país muy bien preparado, digamos, porque tiene militares muy bien entrenados, con mucha capacidad de absorber tecnología en cuestión de horas, con mucha cohesión de valores dentro de las Fuerzas Armadas, que son cosas que cuando hay que enfrentar un conflicto valen mucho. Vos fíjate lo que están haciendo los ucranianos. En fin, me estoy yendo un poquitito del tema central, pero... No, vamos a volver al tema Argentina, Okay. más sobre el final. Con Jero veníamos tocando y hace un par de semanas, después de que se le hizo la entrevista a Kissinger, de The Economist, tocamos el tema muy interesante acerca de cuál es el futuro de Ucrania, qué viene a Ucrania, qué pasa el día después de la guerra. ¿Qué haces dejando una Ucrania armada, densamente armada, con un ejército muy fuerte y con un liderazgo el cual no se conoce? Es un tema muy interesante y lo que plantea Kissinger es que ingrese Ucrania a la OTAN sería una garantía para los países occidentales de poder ponerle un freno al accionar de un gobierno tan densamente armado. ¿Qué opinás sobre esto y cómo lo ves? Primero, Happy Birthday, Henry. Ojalá, no te voy a decir a los 100, pero a los 75 tener la lucidez que tiene este hombre admirable, que pueda pensar y además sostener las horas de entrevista que tuvo. Increíble. A esa edad, ¿no? Y pensando y diciendo cosas muy lúcidas. Y vos fijate que en toda la introducción él se refiere principalmente a la cuestión de las armas nucleares y del uso de la fuerza. O sea, si podemos polemizar un poquito con los que no están acá, gracias a Dios, que son nuestros colegas que inventaron que la seguridad es un término aplicable a todo, ¿no? Entonces, y además encima inventaron una palabra torpe, digamos, como securitización, que no sé cómo aprendí a pronunciarla, pero la seguridad, en serio, la seguridad de la que hablan los hombres más inteligentes del planeta, es una cuestión de uso de la fuerza, es una cuestión de decisión acerca de si vamos a la guerra o no,
si usamos armas nucleares o no, si usamos una gran capacidad destructiva que tienen los ejércitos y la aplicamos o no. Eso es lo que está en juego en el terreno de la seguridad. Si se trata de la seguridad de los estados, si se trata de la seguridad ciudadana, de la seguridad de las personas, en otra escala es lo mismo. Es decir, de qué manera empleamos la fuerza pública para garantizar ciertas cosas que queremos preservar. Y con esto no se puede estar macaneando, ¿no? Yo creo que es muy importante la política alimentaria, pero la seguridad alimentaria es una deformación que desvía el sentido que tiene el nivel de responsabilidad que implica tomar decisiones en materia de seguridad. Los médicos no te hablan de seguridad médica, te hablan de cómo tratar a los pacientes, de cómo mejorar las instalaciones y cosas por el estilo, y de las políticas que debería tener el Estado. Kissinger, que es uno de los hombres más inteligentes que ha tenido, digamos, el siglo XX a nivel global, le preguntan y enseguida te habla primero de la cuestión nuclear. Yo recuerdo una ocasión en que tuvimos una visita acá en la Argentina, en el CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, de una delegación japonesa. Eran académicos y diplomáticos que venían a hablar de cuestiones que tenían que ver con la no proliferación de armas nucleares, algo en lo cual la Argentina ha sido un país realmente ejemplar, y lo sigue siendo. Y en un momento uno de ellos, cuando estaba ya terminando la reunión, dijo: ustedes no son conscientes del paraíso en el que ustedes viven. Y este es un Japón de los años 90, vos te imaginás hoy. Ellos han vivido toda su historia, digamos, ¿no? En un ambiente de guerra, rodeado de guerras que ocurren, que ocurrieron o que pueden ocurrir. Tal cual, están ahí. Sobre todo después del siglo XIX. Sobre todo, pero bueno, yo no soy historiador, pero el siglo XIX fue muy intenso. Sí, fue muy intenso. Muy intenso. Ahora, despejada esta cuestión, es decir, que no se puede despejar por otro lado, ¿no? Que es cómo va a evolucionar la relación entre Rusia y sus contrincantes, que somos varios, con respecto a la opción nuclear. Porque yo recuerdo conversaciones con gente muy inteligente a principios de febrero del año pasado, y todos decían: no, bueno, no, ¿cómo va a invadir? ¿Qué va a invadir? Y qué sé yo. Sin embargo, no solo invadió, sino que la inteligencia norteamericana, si uno lee hacia atrás, digamos, fines del año 21, hay indicaciones, ¿no?, de conversaciones entre los jefes, digamos, diplomáticos y de inteligencia de Estados Unidos con sus contrapartes rusas, y había señales de preocupación muy fuerte con respecto a las intenciones de Rusia. Pero lo que quiero decir es que había poca expectativa pública, digamos, en el público incluso más elaborado y más informado, con respecto a la posibilidad de que efectivamente Putin decidiera invadir Ucrania. Y lo hizo. Lo hizo desaprensivamente, lo hizo además con cálculos muy equivocados. El que va a la guerra debería tener un poco más de cuidado. Y el tipo se mandó así. Lo cual a mí me indica que una persona con esas características es poco predecible con respecto a su criterio para el uso de las armas nucleares. Sobre todo a medida que la tecnología va dando opciones intermedias, o sea, menos holocausticas, digamos, ¿no?, menos catastróficas. Uso pautado, uso limitado. Gero, vos debes saber mucho más que yo de eso. Entonces porque una cosa es decir, bueno,
al usar el arma nuclear vos ya destruiste un país, o la mitad. Creo que hay opciones limitadas, pero lo que pasa es que eso puede escalar muy rápidamente. Claro, ¿dónde está la línea? Y no hay línea. No hay Es muy difusa. no hay. Porque Y por eso produce tanta preocupación en un mate como el de Kissinger. Claro, o sea, Kissinger porque además Kissinger creo que lo que es notable en el tipo es que no está preocupado por hoy. Está diciendo, muchachos, No, y dentro claro. de un año, y dentro de 5, y dentro de 10. Exactamente. Esto es lo muy valioso del tipo, diciendo, a ver, ok, se acaba la guerra, se va a acabar, y después, ¿cómo queda? Desgastamos a Rusia, ¿y qué pasa con una Rusia desgastada? Y esta pregunta, depende de la respuesta, es ¿qué haces? ¿Qué haces hoy? Sí, en realidad la pregunta, Nicolás, es muy buena, pero habría que reformularla diciendo, bueno, ¿qué pasa con Ucrania y qué pasa con Rusia? Porque es más fácil, digamos, diseñar algo para un país del tamaño de Ucrania y de la propensión pro-occidental que tiene hoy. la dependencia. Porque hoy depende Además tiene económicamente. dependencia, pero la dependencia puede ser un arma de doble filo. Cuando la población es hostil respecto de aquel poder, aquella cultura de la cual depende. Acá hay afinidad. El problema está en que la población ucraniana, la mayor parte, incluso sectores donde predomina población de origen ruso, es pro-occidental. No quiero ser pedante, porque yo soy muy respetuoso. Pero hay un atractivo. No lo llamemos superioridad, porque no lo es, además. Si fuera superioridad, actuaríamos de otra manera los occidentales respecto de situaciones como la de los países africanos, respecto de situaciones como la de Afganistán, con la cual nadie tiene nada que ver, digamos, ¿no? Nuestros estudiantes son muy sensibles a esto y se señalan la hipocresía y siempre les decimos, ¿no? Miren, lo más importante a medida que avanzan, digamos, en el conocimiento de las relaciones internacionales es no creer que la hipocresía es lo que explica el comportamiento de los países. Es mucho más complejo. Pero es ineludible ver que los estándares no son los mismos cuando se trata de un país centroeuropeo, como el caso de Yugoslavia, que cuando se trata de un país africano, como el caso Somalia, de Ruanda. Somalia, Ruanda, que hubo un holocausto prácticamente, en vivo y en directo, plena década del 90, y Naciones Unidas miró para otro lado. Acá la cuestión es mucho más simple, me parece, respecto de reconstruir Ucrania y darle un marco de contención de seguridad, no voy a decir militar solamente, sino de seguridad en el sentido de con cuántos aliados y respaldos cuenta Ucrania frente a un gigante como el que tiene al lado, que va a estar muy enojado, ya está bastante, digamos, pero yo creo que va a estar cada vez más enojado. Y ahí yo soy parte de los que, simpatizo con los que sostienen que hay que pensar muy seriamente, más allá de la brutalidad y la irracionalidad, casi te diría hasta la demencia, ¿no?, de las decisiones que toma Rusia en este momento, que son demenciales en muchos casos. Y pensar en Rusia como, no sé, un actor nuclear. Y una enojado. cuarta parte de la historia de la humanidad. Un 25%, te diría, un 20%. Si quiero ser muy mezquino, un 18%. Pero esa densidad, digamos, histórica, que es lo que explica el éxito interno que tiene el Kremlin a pesar de todas las privaciones que le genera a la gente y todas las mentiras y los abusos sobre las personas y todo lo demás, privaciones de libertad me refiero, ¿no?
no tanto las materiales, o no solo las materiales. Sin embargo, hay una identidad, digamos, que eso es lo que no percibimos desde acá. Y ahora nos dimos cuenta que además eso es mucho más profundo aún en cuanto a ignorancia de Occidente, en el caso de China. El otro día, no sé si fue Macron o quien dijo, se despertó la OTAN. Mirá, se despertó, abrió un ojo, pero se va a despertar el día que diga, nosotros no entendemos lo que ocurre en Asia y tenemos un poder militar capaz de destruir el mundo. Hay una desproporción tan brutal y tan vergonzosa entre la capacidad militar que construyó Occidente y la capacidad de comprensión y de respeto a las culturas que desarrolló Occidente. Yo soy pro-occidental, soy pro-norteamericano. Yo considero que la Argentina debería estar muy cerca de los Estados Unidos, pero no en el sentido que lo planteó Menem solamente, sino en un sentido mucho más social, digamos, ¿no? Porque están los valores de la gente. Lo que pasa es que tenemos estas cosas nosotros, pero después hablemos de la Argentina. Lo cierto es que yo creo, a pesar de mi adhesión y de mi identidad, digamos, muy cercana a los países occidentales, sobre todo a Estados Unidos y en parte al Reino Unido, a pesar de nuestra disputa de soberanía, la usurpación. Hoy yo creo que el Reino Unido no sabe bien qué hacer con estas cosas. Y Estados Unidos tampoco sabe bien qué hacer con su rol protagónico, tanto es así que durante 10 años, del 90 hasta el 99, lo ejerció a regañadientes, en soledad, porque Europa le dio la espalda todo el tiempo. El único que le dio respaldo fue el Reino Unido. La Argentina hizo un poquitito, más simbólico que nada, y sin embargo le sirvió para sobrevivir 10 años con un déficit igual que el de ahora, digamos, y sin inflación. Dicho todo esto, la desproporción entre la inversión material que hace Occidente a lo largo del tiempo, en capacidades militares, tecnológicas, etcétera, etcétera, y la que hace en tratar de acercar nuestra cultura a las otras culturas, bueno, es un gap, es un abismo, digamos, realmente vergonzoso y muy costoso, que va a ser cada vez más costoso, porque además, como dice un colega de los, tal vez el más inteligente y, digamos, con sabiduría que tenemos actualmente, que es el doctor Russell, dice, mirá, estamos en un momento de decadencia, terminación, ocaso de un orden, que es el occidental. Pero todavía no hay otro. Entonces, esa incertidumbre acerca de cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser los parámetros de ordenamiento del comportamiento de los estados en el mundo, está generando todas estas tensiones. Entonces, ¿qué va a pasar con Rusia? Es una gran incógnita. Yo creo que es mucho más peligroso, difícil y desafiante pensar qué va a pasar con Rusia y qué va a hacer el mundo, digamos, no solo Occidente, frente a Rusia, porque hay que mirar cómo China se acerca, pero al mismo tiempo va a hacer lo que hablan en privado, ¿no? Y lo que piensa en privado el liderazgo chino respecto del comportamiento de Rusia. ¿Qué va a hacer el mundo respecto de Rusia? Vos mirá el mapa y Rusia va desde punta a punta. De punta a punto hasta Sí, pocos Vladivostok. kilómetros de Canadá, ¿viste? Y con una densidad, está bien, gran parte de ese territorio es no habitable y cosas por el estilo, pero hay una población y una tradición y una identidad y todo eso que no se condice, digamos, con el tipo de liderazgo que tienen actualmente, ¿no? Con tantos errores, con tantas torpezas, con tantas mentiras, ¿viste? Porque Y bueno, y esto que plantea Kissinger de fondo, que dice, bueno, si no hubiera armas nucleares, la charla sería otra. El problema es que están las armas nucleares y en eso nos la jugamos. O sea, él plantea, él dice algo por el estilo,
y más yendo al conflicto entre China y Estados Unidos, diciendo, bueno, mira, como lo dice Kissinger, le das bola, ¿no? Dice, tenemos 5, máximo 10 años para ponernos de acuerdo. Si no, vamos a un conflicto armado. Entonces, que lo diga un Carlito que pasa por la esquina, pero lo dice Kissinger, que es un tipo hiperinformado, decís, bueno, el gran juego es ese. O sea, si no logran ponerse de acuerdo, de alguna manera moderar los conflictos, encontrar reglas de juego, para lo cual, como dice Andrés, que me parece muy importante, que decís, tenés que poder escuchar, tenés que poder entender al otro, tenés que ser capaz de decirle, bueno, a ver, démosle algún espacio. No soy la sociedad internacional, no soy la justicia. Tengo que darle algún espacio a sus valores, intereses y qué sé yo. Y eso es lo que está costando un montón. Entonces, si uno ve lo que cuesta, digamos, o sea, hoy hasta ahora están discutiendo que el ministro de Defensa de Estados Unidos y el ministro de Defensa chino no se hablan, no hay diálogo. Sí, se encuentran, se dan la mano y esa es la noticia, pero después los tipos no hablan. Yo creo que es cierto, Jero, que el peligro está ahí, ¿no? Y que Kissinger obviamente lo intuye, lo ve, ¿no? Él dice, mira, el conflicto está, los medios militares están, todavía no están muy claros los objetivos que tiene cada uno, o si lo están, o sea, si hay claridad, no se sabe, no se ve, no lo muestran, porque realmente, si vos me preguntás así, tratá de ser preciso, Fontana, ¿cuáles son los objetivos en términos de orden global de los Estados Unidos? Yo no lo sé. Y creo que gran parte del liderazgo norteamericano tampoco lo sabe. Porque en un momento hablamos de, digamos, promover la democracia, respaldar la democracia. Algunos le metieron el engagement, que es disponer de medios, no necesariamente militares, pero también militares para defender los derechos humanos, que son cosas que en principio suenan muy bien y a mí me encandilaron, pero después cuando empecé a pensar un poco más atentamente, no por la influencia de nuestros colegas llamados realistas, no voy a nombrar a ninguno, pero de ellos también aprendemos mucho, se ve que no hay claridad con respecto a los objetivos. Entonces, si vos tenés un conflicto, tenés medios militares fenomenales, no tenés canales de diálogo, que es lo que más insiste Kissinger, que es un especialista, digamos, en dialogar, porque es la esencia de la diplomacia. Y sí, tarde o temprano se va a juntar el propósito de tener un determinado objetivo con la capacidad de alcanzarlo a través del uso de la fuerza. ¿Cómo era? De Tucídides Trap, ¿no? La trampa de Tucídides que Escribal, están diciendo, bueno, si el que asciende no se siente que le están generando el lugar, si el que todavía está en la superioridad, digamos, no logra acomodar, bueno, la historia dice que va a haber un conflicto. Pero si lo atenuás, lo cooperás, le das ese lugar, tarde o temprano el conflicto va a llegar. Claro, pero mira, a ver, bueno... O sea, que si Kissinger dice, si no nos ponemos de acuerdo dentro de 5 o 10 años vamos a un conflicto. Ahora bien, si nos ponemos de acuerdo, por ahí es en 2030, pero el conflicto por ahí no sé si es evitable. No, mira, tarde o temprano... La historia de la humanidad está llena de conflictos evitados, o sea, la gran mayoría de los conflictos se evitan. Más que evitable te diría que es altísimamente improbable, porque los actores son medianamente racionales y saben... vos fíjate que pasamos 45 años de Guerra Fría y no se cometió ningún error ahí, ¿no? Y desde entonces hasta ahora se aprendió bastante, y además hay más medios para entender o para comunicarse, para hacer cálculos, ¿no? Bueno, creo que esa referencia es muy importante, o sea, lo que era en los 60, ¿no? La crisis de los misiles, o sea, Kennedy y Khrushchev no tenían forma de hablar directamente, no es que no se entendían y su cultura no era del todo...
no tenían forma de comunicación directa, se mandaban cartas que tardaban 24 o 48, y así se las arreglaron para no ir a una guerra nuclear. Entonces, hoy, con toda la información, los mecanismos, pero bueno, es Sí, es esto como que que hay un dice, tercer actor, ¿no? La inteligencia artificial se sienta a la mesa y opina. sí, digamos, Es decir, me refiero a los cálculos probabilísticos, ¿no? Porque gran parte de lo que se construyó en ciencias sociales durante la Guerra Fría fue toda la teoría, vos lo mencionás a Allison insistentemente, porque fue uno de los más lúcidos, con mayor influencia, digamos, influyentes, en el uso de los cálculos probabilísticos acerca de si pasa tal cosa, cómo va a reaccionar el otro y cómo va a reaccionar el primero con respecto a la reacción del segundo y así sucesivamente, y la multivariabilidad de los factores que intervienen. Yo creo que eso ayudó, o sea, como esquema para entender la conducta humana, es un poquitito ajeno a nuestra forma de pensar, digamos, más europea, más psicoanalítica, menos conductista, digamos, ¿no? Pero en términos de conducta racional, estando en juego cosas tan definitivas como es la suerte de la humanidad, bueno, ese tipo de análisis y de forma de tomar decisiones en base a el uso de la información y las crecientes capacidades de procesamiento, ayuda a cierta racionalidad. Hay experiencia. Yo en ese sentido soy optimista, eso no quiere decir que no esté preocupado, pero creo que predomina, digamos. Todo indica que hay elementos suficientes, factores, experiencia, intereses, para no llegar a lo peor. Ahora, cuando vos de repente te desayunás con el diario delante, o la computadora ahora, la notebook, o lo que tengas como forma de leer sin destruir el planeta, y te encontrás con Pelosi visitando Taiwán así alegremente, decís, bueno, la racionalidad existe, pero a veces puede fallar. se cometen errores, ¿no? Porque ¿qué necesidad había de hacer eso? Y vos fíjate que a partir de esa actitud que fue vista como provocación, tal vez ella no tuvo la intención de hacer un acto de provocación a China, pero a partir de esa visita, digamos, ha habido una acumulación de situaciones de tensión, digamos, ¿no? Que lo estamos viendo esta semana, ¿no? Hoy veía la foto del barco chino atravesándose creo que era un destructor, ¿no? Exactamente, delante del norteamericano. Delante del norteamericano, estaba ahí, ¿no? Para lo que, digamos, lo que tarda un barco de ese calado para disminuir la velocidad o para cambiar el rumbo, no conozco, digamos, solo por películas, pero es muy riesgoso, ¿no? Sí, bueno, inclusive fue más riesgoso fue el tema del caza que se cruza, sí. Porque ¿viste? Cuando vos volás sobre la estela de otro, se te pueden romper las alas, o sea, se caen los aviones. Sí. No tan riesgoso como el del avión presidencial, que tuvimos nuestro caso local de riesgo innecesario. De hacer piruetas. Para poner un poquito de humor, porque esto la verdad que se está poniendo un poco lúgubre. No, yo creo, a ver, lo que es... Jero cree que el avión presidencial lo estaba piloteando algún extranjero agente. Sí, lo hackearon. Sí, le hackearon la cabeza al piloto. Puede ser, le pusieron un chip. No, yo creo que, a ver, que esto es lo importante, digamos, creo que es muy rescatable lo que dice Andrés. Dice, bueno, a ver, en tema de seguridad internacional están estos temas muy pesados, muy de fondo, donde realmente los errores los pagamos todos, además, porque uno dice, bueno, chinos, rusos, norteamericanos se pelean, el planeta va en esto, ¿no? Entonces ahí sí son temas globales en los cuales vos lo lees en el diario, pero el planeta es el mismo y no va a quedar nada.
Y entonces ahí terminás en un factor que me parece, que es lo que dice Allison y Kissinger, de alguna manera está tratando de empujar, que decir, bueno, a ver, y esto depende de la dirigencia. Ah, sí. Esto depende de la racionalidad del establishment, que le está diciendo, muchachos. Ahora, lo curioso, entre otras curiosidades de todo esto, es que aquellas guerras, las que un gran estratega llama las guerras heroicas, que eran las guerras, ¿viste?, donde los tipos iban marchando al compás del tambor, de uniforme, con el fusil al hombro, al medio de un prado, miraban al otro ejército que estaba enfrente, y en algún momento se dirigían hacia el otro a los gritos y listos a dar la vida, digamos. Comparado con la guerra de hoy, hay una gran diferencia, digamos, ¿no? En el sentido de que la población, la ciudadanía, la opinión pública local o internacional, nosotros, cuando vemos, por supuesto que hay actos de heroísmo, como lo hubo en Malvinas, como lo hay en Ucrania todos los días, pero la imagen es mucho menos cercana a la nación, está muy disociada, digamos, de nosotros, nos están defendiendo a nosotros. Por supuesto, los ucranianos deben sentir eso, pero los rusos, yo no sé cuánto perciben que los intereses de Rusia se están defendiendo o librando ahí, jugando en el terreno de la confrontación bélica. Y lo que decía que es curioso es que, yendo a lo que estuvimos mirando, que era más que la guerra en Ucrania, la lógica de la confrontación entre las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y China, es que antes, además de ser guerras mucho más disociadas de las ciudades y libradas en el campo de batalla, tenían objetivos de conquista o de defensa de territorios. Porque en esos territorios había riqueza, había control de flujos comerciales, había mano de obra, había cuestiones fundamentales para la producción de riqueza, para la, digamos, el aumento del poder del que conquistaba. Hoy yo no sé cuánto de eso está en juego, porque la riqueza no se genera en base a contar con mano de obra barata y materias primas baratas. La riqueza se genera en base al diseño, a la tecnología, al conocimiento, a la calidad, digamos, del promedio de la sociedad. Y sin embargo la guerra sigue ahí, ¿no? Está bien, ha declinado la cantidad, proporcionalmente, la cantidad de guerras tradicionales, digamos, ¿no? Pero las hay, y esto de Rusia es el caso más alarmante, digamos, en cuanto a la irracionalidad que implica, a la no necesidad, a la no justificación, y a los esfuerzos que hacemos todos por tratar de entender el porqué, digamos, Claro. ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Vos sabés que antes de que vos llegaras, Nicolás, justamente marcaban con números, digamos, de estadísticas de opinión pública, decía, bueno, que la gran mayoría de los ciudadanos europeos y asiáticos, por ejemplo, dicen, bueno, Taiwán no es la última batalla. Entonces, No. ¿usted le parece importante Taiwán? Sí, ¿le parece que vale una guerra? No. Entonces, este es, en democracias que funcionan, le pone un límite muy significativo a lo que el gobernante puede hacer. El gobernante puede estirar, pero no mucho. Sabe que su gente, su votante, dice, mirá, a mí Taiwán me queda muy lejos. Fue una mala decisión. Claro, entonces eso creo que son factores moderadores. Y en países aún autoritarios, en China también, uno dice, bueno, muchachos, vamos a ir a la guerra por Ucrania. Y la población dice, ¿dónde queda Ucrania? La población no dice nada porque está censurada. No, sí, Bueno, pero hay por supuesto, el líder tiene mucha más autonomía que en las democracias, pero igual existe
una comunidad, digamos, muy pequeña, muy acotada, que influencia y le pasa la factura, digamos, ¿no? Eso sí. Sí, el talento del autócrata es también olfatear qué es lo que quiere la gente. Entonces sabe que se quede en su lugar siempre y cuando que más o menos vaya interpretando eso. Si va en contra, sabe que... Ahora, es muy importante en el caso de Rusia que haya una salida honorable para Rusia, ¿no? Suponiendo, lo más probable, digamos, que termine en una derrota militar, ¿no? Pero que no sea una humillación, ¿no? Porque en parte, yo ya este año no estuve tan sumergido, digamos, ¿no? En mirar todos los días un poco de lo que se escribe, lo que se debate. Pero el año pasado lo hacía con mucha vehemencia, digamos, y era evidente que, sin querer explicar por qué Putin decide la invasión, es evidente que la situación que vivió Rusia desde el fin de la Guerra Fría en adelante fue humillante. Sí, fue percibida así. Más allá, la objetividad la podemos charlar, pero fue percibida así. Yo creo que hubo una subestimación, digamos, del lado de Occidente, de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, respecto de cómo vivían los rusos esta situación. Porque viste lo que con la perestroika y toda la fiesta que se hizo por la democratización, digamos, que duró lo que duró hasta que llegó Putin, ¿no? Se ignoró un poco la identidad y la percepción que tenía, no sé si toda la sociedad, probablemente no, pero gran parte de la dirigencia, digamos, ¿no? Y de los sectores más elaborados, más preocupados por la política de Rusia, por la vida, digamos, de cómo transcurre la conducción del país, fue muy castigado, digamos, ¿no? Y no hubo conciencia de que estábamos tratando con una historia muy larga de zares, de conquistas, de una cultura monumental. Y bueno, eso fue dando lugar a situaciones que llevaron a la confrontación, ¿no? Es decir, la actitud que tenía Putin al principio de este siglo, que parecía muy racional, ¿viste? Yo creo que era una cortina para patear la pelota afuera y esperar al momento en que pueda reaccionar y pasar la factura, no sé, por un trato que no estaba acorde, digamos, con la percepción que tiene culturalmente Rusia de sí misma. Claro, yo me acuerdo, vamos a hacer historia, pero yo me acuerdo, digamos, año 2007, ¿no? Aproximadamente, por poner una fecha, digamos, donde se llegó a especular con que, bueno, y Rusia en la OTAN, ¿por qué no? ¿No? Porque, bueno... Sí, bueno, de hecho se creó un consejo, no recuerdo cómo se llama, pero es un consejo de la OTAN donde Rusia participó. Sí, no por eso, o sea, había inclusive alguna institucionalidad para evaluar la posibilidad. Entonces yo creo que hay situaciones, y pienso por ejemplo el paralelo con Turquía con el tema del ingreso de la UE, ¿no? Uh-huh. Y cuando los turcos se dieron cuenta de que no nos quieren, no nos van a dejar entrar. No, ahí Erdogan dijo, bueno, no es por acá, listo. Y bueno, volvimos a hablar de los hermanos a su manera también ha pasado factura Turquía, ¿no? Hoy le está obstruyendo el ingreso a Suecia. Ni hablar. El ingreso a Suecia. No, pero sobre todo, digamos, se ha transformado en una potencia regional que juega su propio juego porque se da cuenta de que lo que vos decís, esta expectativa de los países, bueno, nos vamos metiendo en la Unión Europea, hay lugar para todos. Y los rusos descubrieron, sí, pero para nosotros no. Los turcos dijeron, sí, pero claro, para nosotros no. Y bueno, y esto dicen, bueno, listo, vamos por otro lado. No sé, me parece por ahí una lectura un poco finita, pero hay una base histórica. En determinado momento parecía que era posible de que iba para ahí. Y bueno, cuando los gestos cambiaron,
la política cambia, ¿no? Y esto, digamos, de que me parece que hoy está en el tablero de análisis y me parece importante, que es esto de, bueno, ojo con, digamos, la historia europea da muchos ejemplos, ¿no? Ojo con el resentimiento. Exacto, eso cuando es. los países se sienten humillados, entonces esta no es la última, esta es la anteúltima. Y eso es fatal, ¿no? Sí, tenemos unos minutos. Sí, pues ahí. demasiado. No, porque el tiempo es tirano. Igual tenemos minutos para hablar, para hacer un doble clic en una nota al pie que hiciste acerca de Argentina. De tu visión sobre la posición de Argentina, dónde tendría que estar más vinculado. Hablaste de los 90, hablaste de una mirada occidentalista de la política exterior argentina. Te doy el pie para que, si querés profundizar un poco más sobre esto. ¿Cómo ves la Argentina posicionada en política exterior? No cómo está, sino qué diagnóstico, qué ves para, por ejemplo, para el gobierno que va a suplantar a este, que por suerte termine. Por suerte. Por suerte no, hicieron todo ojalá, mal para que se ojalá termine. sigamos pensando lo mismo. Mira, a mí opinar de la política exterior de este gobierno no me interesa, no me parece acorde. Creo que las cosas están muy a la vista, digamos, ¿no? No hay sutilezas. Además, el propio frente oficialista no hace más que vapulear y condenar los movimientos del Poder Ejecutivo. Han hecho cosas totalmente innecesarias, gratuitas, con costos para el país, ¿no? La Argentina tiene una suerte que no sé de dónde proviene, probablemente de ser un país amigable y poco agresivo, pero la cantidad de macanas que vamos haciendo a lo largo de las décadas, no digo a lo largo de esta administración, porque el gobierno anterior cometió errores monumentales en política exterior, de entrada, y no quiero ser tampoco irrespetuoso ni ensañarme, digamos, ¿no? Pero comparativamente, respecto de la expectativa que había y del perfil de las personas que integraban el Ejecutivo, los errores que cometió y las torpezas que cometió el gobierno de Macri no son inferiores a las... son de otro tipo. Entonces, a la gente de acá, por acá, digamos, en estos barrios y en esta ciudad, no le choca tanto, porque no son ideológicas, como ir a la CELAC a hablar las cosas que dicen, o ir a decirle a Putin vamos a hacer la puerta, queremos ser la puerta de Rusia en América Latina. Yo te digo, mi opinión sobre la política exterior argentina es, digamos, de manera inversa proporcionalmente al paso del tiempo. Cuanto más atrás nos vamos, no quiero ser cruel, ¿no? Pero tuvimos un premio Nobel. Un poco podés serlo. A Saavedra Lamas, ¿viste? Yo lo tenemos al señor Cafiero con las pulseritas y haciendo las cosas que hace. A mí me parece increíble, pero antes tuvimos otras cosas. Es decir, declaraciones muy inoportunas para los intereses del país. Pero ¿qué es lo que ocurre en el fondo, digamos? En el fondo, lo que ocurre es que la Argentina, después de perder, digamos, su lugar como proveedor de materias primas a Europa, sobre todo al Reino Unido, y tener un crecimiento permanente, muy intenso y de mucha acumulación de riqueza, con una retirada de la clase dirigente, que no era muy buena en realidad, pero era bastante mejor que lo que vino después en términos de criterio. Estamos hablando pre-30. Estamos hablando pre-30 y pre-15 tal vez, ¿no? Y pre-15. Mira, yo en este programa, yo no sé, Jero, yo reivindico los 80, la década del 80, 1880 en adelante.
país. Bueno. Construimos un país. Construimos un país como la gente, yo lo reivindico No, yo constantemente me alegro siempre de que que lo tengo la reivindiquen, me alegro de que lo reivindiquen. siempre que tengo la posibilidad. Yo reivindico el peronismo también, ¿no? Porque el peronismo que recuperó dentro de ese proceso tan dinámico, digamos, de crecimiento de la Argentina con una conducción aristocrática, digamos, recuperó al trabajador y le dio dignidad a la gente más humilde. Y hasta el día de hoy, a pesar de todos los desastres que fue haciendo el peronismo, del cual me siento parte, digamos, porque es mi identidad, muy lejos de los K, obviamente, pero sigo reivindicando que el peronismo tiene un lugar en la historia argentina que, digamos, compensa el tipo de exclusión que produjo la forma de organización de la producción y de crecimiento rápido de la Argentina. Pero a lo que iba es otra cosa, hablando de la política exterior, que es justamente a partir de ese periodo, entre el 15 o el 30, yo diría el 15, ¿no? Porque a lo que me estoy refiriendo es a comenzar a hacer lo contrario de lo que hizo cada presidente desde el año 61 hasta 1912, por ahí. Se cortó la era dinámica estadista. Mirar hacia el mundo. Lo que hace un estadista. Lo que hace un estadista. Yo, por pedido de un colega muy querido, el año pasado o el anterior, mitad y mitad, me tuve que poner a estudiar para escribir un artículo sobre la historia de la Cancillería, y yo creí que lo iba a hacer en 2 minutos, y resulta que me llevó casi un año. La forma en que los organizadores del primer gobierno patrio y del segundo y de los que sancionaron la Constitución Nacional se mataban por vincularse con el mundo. Cuando se escribió la Constitución, cuando se sancionó la Constitución, el manuscrito que fue sancionado esa mañana, esa madrugada, fue escrito en un libro de contabilidad, porque eran tan pocos los medios que tenían los miembros del Congreso Constituyente, que ni siquiera había una secretaria, lo escribió uno de los eran diputados, creo, en un libro de esos con columnas, ¿viste? Del debe, el haber y qué sé yo. Y ahí, porque tenía que tener el libro escrito, el texto escrito para rubricarlo. Para que, claro. Sin embargo, al mismo tiempo, los documentos de esa época, de esos años, digamos, temprana la década del 50, de 1850, muestran la fluidez de las relaciones con países de afuera, sobre todo de Europa. Exactamente. Y cómo se promovían desde el gobierno. Y cómo se preocupaban los gobernantes por lo que pasaba afuera y por tener, de algún modo, una capacidad de estar al tanto, y de, no sé si de influir, pero de estar conectados. Sin embargo, cuando asume el primer gobierno del periodo, digamos, postconstitucional, de la Argentina unificada, teníamos, creo que 12 diplomáticos en total para manejar las relaciones exteriores del país, que eran diplomáticos ad honorem, no, digamos, no de carrera ni nada por el estilo, eran personas dedicadas a servir a la política exterior del país, que muy rápidamente se fue transformando, claro, porque creció muy rápidamente también la vinculación comercial con Europa a partir de 1850, 1860, y creció exponencialmente la capacidad burocrática y diplomática de la Cancillería. Y así siguió la Cancillería, pero no el país. A partir de cierto momento, el país empieza a mirar hacia adentro. Y a mirar, cuando lo hace, hacia afuera, con desconfianza, con esta sensación de que nos quieren robar, de que nos quieren llevar las cosas, de que se quieren aprovechar de nuestro talento, de que se quieren apropiar
de nuestras materias primas, del agua, qué sé yo, una cosa realmente de un nivel de torpeza y de ignorancia que no se puede creer y que sigue vigente hoy. Y no solo en los gobiernos que uno mira con mayor sarcasmo. Esta espalda, digamos, al mundo, la comparten los empresarios, los sindicalistas. Los únicos que no la comparten son los jóvenes y los profesionales de cualquier edad. No la compartimos. Pues no le tenemos miedo porque nos damos cuenta de que el futuro de cierto progreso, no te voy a decir de éxito, pero de cierta, digamos, salida de la declinación, es en sintonía con el mundo. Y las únicas oportunidades en que más o menos la Argentina tuvo algún momento de respiro, de aire fresco, fue cuando hubo algunos presidentes con mirada al exterior, con mirada al mundo, como fue el doctor Frondizi, como fue el doctor Menem, y me callo porque no puedo nombrar a muchos más. Los discursos, ¿no? Algo que me divierte es leer los discursos. No quiero decirlo porque estamos en los 40 años de la democracia, pero realmente son vergonzosos el nivel de pavadas que se dicen respecto de Estados Unidos y de los poderes internacionales. Qué fácil se cae en esa paranoia. Es una paranoia colectiva. Compartida, que además tiene compartida. Público interno, porque si no los políticos no son Sí, giles, ¿viste? No. Pero no es una paranoia, yo creo que está bueno y amerita mirarlo despacito. Es una cultura. Es una cultura que se ha ido formando en una parte, por lo menos. Sí, el sistema de creencias que habla Roberto, ¿no? Claro, de que realmente, de que el afuera siempre, digamos, percibido como amenaza, con hostilidad, con que nos van a sacar algo, con que hay un plan y bueno, cuando uno tiene ese formato, digamos, a partir de ahí es muy difícil. Y además, ahora lo hemos perdido, lamentablemente, pero hasta hace unos años, esto venía acompañado de la frase: en ningún lugar del mundo se vive como se vive acá. Que yo la escuché, pero tantas veces, con simpatía, porque sé a qué se refieren, ¿no? Se refieren a cosas que a mí, que son mi identidad también, ¿no? El bife de chorizo, la vida de la familia, los amigos, el afecto, que nos tocamos, que nos besamos. Pero para hacer crecer un país, con eso no alcanza para nada. Y si encima a eso le agregás que nosotros somos tan buenos que no necesitamos a nadie, estamos fritos. En la era digital estamos refritos. En la era del conocimiento estamos, de las cadenas de producción de valor y cosas por el estilo. Bueno, son 60, 70 años de declinación, no es joda. Mira, hay un libro que yo siempre recomiendo leer, que es el de Aldo Ferrer, Vivir con lo Nuestro, Fantástico. que se lo repite, pero nadie lo leyó. Sí, y Aldo Ferrer tiene un pensamiento mucho más complejo que cerrar la frontera. Era al contrario, bueno, era cómo relacionarse con el mundo, pero era cómo, con un plan, etcétera, etcétera. Digamos. Pero mira, no es exclusivo de Argentina, ¿no? Yo me acuerdo, ¿tenemos un minuto? Sí, obvio. Voy a contar una anécdota de una celebridad brasileña que fue el doctor Helio Jaguaribe. Realmente un tipo de esos, yo llamaría renacentista, ¿no? Porque era, no solo era un genio desde el punto de vista del análisis de las relaciones internacionales y de la política exterior, sino que le gustaba la música, la cultura, la poesía, destilaba sabiduría, digamos, al hablar. Y yo tuve la suerte, el privilegio de participar en una reunión, ya no en actividades académicas, que uno va a escuchar la conferencia, sino en una reunión donde se discutía poco después de 2-3 años después de la creación del Mercosur, sobre la posibilidad de acuerdos entre Brasil y Argentina, que era el núcleo, digamos, de poder, ¿no? del Mercosur, en materia de seguridad. Seguridad quiere decir prever qué hacer frente a amenazas o riesgos, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que amenazaba, al Mercosur? Y las potencias, que se van a querer apropiar del Amazonas, de la Patagonia. Yo
calladito, ¿viste? Estuve ahí sentado escuchando, y en un momento que la Argentina estaba además lanzada a una política de no proliferación, de participación en misiones de paz. Un acompañamiento. Un acompañamiento, lo que estaba promoviendo en ese momento, digamos, la comunidad internacional liderada por Estados Unidos, que estaba a millas de distancia en poder militar y en capacidad de acción de todo el resto. Jaguaribe dice, bueno, tal vez deberíamos pensar en un perímetro de misiles alrededor del Mercosur. Yo cuando escuché eso lo miré a uno de los embajadores nuestros que estaba sentado, que era uno de los grandes operadores del ministro Di Tella en materia de no proliferación. Además habíamos desmantelado el misil Cóndor, habíamos entrado al MTCR, al Missile Technology Control Regime, que es un régimen de muy avanzado, digamos, para evitar que los países desarrollen capacidad misilística irresponsablemente. Pero, por supuesto, nadie le contestó al doctor Jaguaribe por respeto y qué sé yo, pero una persona de ese nivel intelectual pensaba el mundo en términos de se quieren apropiar de lo nuestro. Y lo que tenemos que hacer, lo dijo en broma, pero lo dijo. Y uno como buen lacaniano, si lo dijo, lo dijo. Construir un perímetro de misiles alrededor del Mercosur. Y ha pasado 30 años de Mercosur, han pasado 30 años o más, y languidecemos. No hemos logrado hacer nada inteligente con el Mercosur. Porque se construyó para protegernos, no para conectarnos. Se construyó para ampliar nuestros mercados internos y subsidiar nuestras empresas que dan trabajo, que dan empleo, que dan bienestar, que dan confort y que permiten un cierto tipo de crecimiento, que es el único que conocemos, o que conocíamos, porque digamos durante la década del 90 se hizo un cambio que duró lo que duró, porque como vos decís, la cultura es la cultura, o sea, vos podés hacer cambios cosméticos, pero si detrás de eso no hay una cultura que lo acompañe y lo respalde, dura poco, digamos, ¿no? Pero yo creo que nos va a ayudar la generación de Nicolás, la mentalidad que tienen, el manejo de la tecnología que tienen, la naturalidad con la que se comunican con el mundo, porque todo lo que decimos se aplica a nosotros y a nuestros antepasados, no a los que vienen. Mira, yo siempre digo, digamos, que es muy útil la disciplina de las relaciones internacionales, justamente porque te permite ver a los otros y decir, bueno, mira, che, ¿invadieron el Mercosur? No. ¿Se llevaron el acuífero guaraní? No. Mira, la década del 90 se caracterizó, entre otras cosas, pero en un lugar muy importante, se caracterizó por una mirada al mundo que entendió lo que estaba pasando y hacia dónde iba. En un momento muy particular de un cambio paradigmático, como fue el fin de la Guerra Fría, y eso a nosotros nos dio un empuje y digamos, pensá que estábamos en un pozo peor que el de ahora en términos inflacionarios, ¿no? Había habido 2 hiperinflaciones bastante serias, los primeros saqueos, digamos, malestar social muy, muy difícil, y con un endeudamiento que no había forma de hacerle frente, endeudamiento externo sobre todo, ¿no? Vos podés decir, bueno, lo heredamos de la dictadura y qué sé yo, en parte es cierto, en parte es producto estructural de una economía no competitiva, que sin escala, que mira hacia adentro y que tiene una dirigencia así. Y por dirigencia no me refiero a los conductores, a los líderes de la UIA, que respeto mucho, sino a la dirigencia industrial en general, e incluso digamos, esta red tan valiosa, ¿no? de pymes que le dan tanto empleo a la gente, que han permitido, digamos, el progreso de tantas familias,
Pero cuando hablas con los dirigentes, pues yo he trabajado en una localidad durante 17 años donde tenía bastante intercambio con los líderes de la comunidad, no les interesa el mundo, no les interesa. Pues yo era director de cooperación internacional y tenía cosas para ofrecer. Los chistes son otros, digamos, ¿no? Que no los puedo hacer acá, pero... Me parece muy interesante esto que decís, y me da pie a hacerte la última pregunta para cerrar la entrevista, que la verdad que viene excelente. Vamos a terminar de ponerle la cereza. Recién planteabas, en los 90 se hicieron las cosas bien porque hubo un buen diagnóstico de hacia dónde iba el mundo, y Argentina se acopló a ese hacia dónde iba el mundo. Con todo lo que venimos hablando, y obviamente que es un tema del cual se pueden hablar días, y es lo que tienen que estar pensando, y lo que justamente, o sea, deben estar pensando las personas que estén diseñando la próxima política exterior, es, viendo el diagnóstico que hoy, hacia dónde está yendo el mundo, ¿qué pilares ves que Argentina debe tener sí o sí en cuenta de cara a la próxima política exterior? Porque esta ya está terminada. Mirá, lo primero es que si nos acoplamos y nos fue bien, ocurrió porque había talento en 2 o 3 generaciones de dirigencia, de profesionales, de dirigentes, digamos, de la sociedad civil, no solo de dirigentes políticos, que pudieron aprovechar, digamos, ese nuevo vínculo y ese contacto fluido con el mundo en un momento en el cual comenzaban a ocurrir los cambios tecnológicos que hoy son de una velocidad vertiginosa, pero que comienzan a aparecer, digamos, ¿no? La Argentina tuvo, de algún modo, en ese momento, lo que se llama la ventaja del desarrollo tardío, porque entró a la cuestión de conectarse y de proveer infraestructura al desarrollo informático, justo en el momento en que se crea o que se difunde, digamos, ¿no? El uso de la fibra óptica y no había teléfonos en la Argentina, una cosa de locos, y de repente tuvimos telefonía digital. Todo eso fue posible porque había gente que lo absorbía rápido. Y no solo profesionales. El argentino promedio, el tipo con el que conversás en el taxi, o el mozo con el que conversás en el café, o el encargado del edificio con el cual, no sé si vos conversás porque no vivís en edificio, pero yo converso todos los días. Con el nuestro y con el de al lado, que es todavía más divertido. Ese es el capital grande que tiene la Argentina, no sé si para su política exterior, sino porque hoy la política exterior es interesante, pero es más poderosa, digamos, la vinculación con el mundo, que trasciende a la política exterior. La lleva adelante cada joven con su celular, hablando con un amigo que conoció en un viaje o que conoció en un intercambio estudiantil o cosas por el estilo, y que trae ideas y que se apiola de cómo están las cosas y abre una nueva pequeña empresa para producir sombreros y cosas por el estilo. No es solo software. Yo he conocido muchos jóvenes formados en una disciplina tan difícil de identificar su salida laboral, como se le llama, que es las relaciones internacionales, y que tuvieron muchísimo éxito en el exterior. Y volvieron, ¿no? Me acuerdo de una persona en particular, una chica que yo la conocí ya cuando volvió, o sea, no cuando era estudiante, pero se fue por razones matrimoniales, digamos, a vivir a Hawái, y puso una empresa con una hawaiana diseñando vestidos, almohadones, que creció de una manera monumental. Se volvió a la Argentina, le fue bien en la Argentina, después no sé qué habrá pasado, porque esto fue justamente antes del 2001, ese tipo de crisis que la Argentina vive cada tanto. Entonces, ¿cuál puede ser el pilar de la política exterior? Principalmente, darse cuenta de que contamos con una sociedad con un potencial humano de talento, de inteligencia, de cultura media, a pesar de que la educación haya decaído tanto, y que le permita el Estado argentino a esa ciudadanía, a ese,
digamos, promedio de población que tenemos, desplegarse. Eso es hacia afuera, pero también es hacia adentro. Hacia adentro, ¿qué quiere decir? Lo que hace mucha gente, lo que hacen muchas organizaciones, lo que hacen individuos incluso, que es ir hacia el interior tratando de difundir las herramientas, sobre todo las herramientas digitales. Ha habido en los últimos 20 años, 20 y pico, una enorme cantidad de iniciativas para digitalizar pequeños municipios, ciudades donde los jóvenes se van porque no tienen internet, seriamente lo digo, etcétera. En términos más estratégicos, yo creo que la política exterior tiene que olvidarse de esta cuestión latinoamericana. Si vos mirás cómo estaba Irlanda hace 80 años, estaba mucho, pero mucho peor que nosotros, en todo sentido. Y hoy es uno de los países más prósperos del mundo. Tiene de vecinos a la Unión Europea. Pero su cultura promedio, donde ha creado un polo tecnológico que abarca casi toda una ciudad, es parecida a la nuestra. Y lo que me parece que debe promover nuestro país es que eso se transforme en vinculación con el mundo. Que se promueva que los jóvenes empresarios puedan importar tecnología, puedan ir y pasar un mes viendo cómo funciona el CONICET de Alemania, que por supuesto tiene más plata que el nuestro, pero lo que más tiene es una política donde en vez de regalar las becas a los militantes, selecciona en base a una cuestión de mérito, y me encargo en repetir esta palabra, mérito, que han tratado de descalificarlo y transformarlo en una especie de ofensa a la igualdad. Un disparate de los más dañosos que he visto en toda mi vida. Porque después del abuso físico creo que viene este tipo de abuso intelectual. Una vergüenza. Porque ese es el obstáculo a la política exterior, esa mentalidad, ese tipo de ideas que tenemos acá. Si vos mandás 80 jóvenes por mes a ver cómo funciona el CONICET de Alemania y la forma en que está organizado, la forma en que está controlado, la forma en que trabaja con la empresa privada, y la empresa privada pone plata para proyectos concretos, no subsidio a las becas de los chicos prometedores. Un fondo fungible de becas de cualquier cosa. Yo tengo un problema de transmisión en el nuevo BMW que está por salir a la calle, qué sé yo, necesito que me lo resuelvan los mejores científicos que tenga Alemania. Pongo toda esta plata, les entrego el know-how, hacemos el convenio de que no se vaya a escapar medio centímetro de información, y los jóvenes no están desempleados, ni están becados al cohete, ninguna de las dos cosas. Están empleados en función de este tipo de articulación entre la empresa privada y el Estado. Esa es la política exterior que yo creo que más falta le hace al país. Después que nos demos la mano con la gente que corresponde me parece fundamental. Es decir, que no vayamos a buscar dictadores, abusadores, tipos que empobrecen sus países, tipos que someten a la población, tipos que cometen las mayores atrocidades respecto de sus propios ciudadanos. Y los transformamos en héroes porque nos parece que coinciden con nuestra ideología. Es una locura, es una locura. Pero lo contrario, lo opuesto, que es ir a darle la mano a otro nada más que porque es inglés o norteamericano o alemán o francés, también es una locura. Porque nuestra población no toda es homogénea y simpatiza con eso. A mí me parece muy interesante ir a darle la mano también a un líder de China, a un líder de un país árabe, con la aclaración de que nosotros tenemos tal vez estándares distintos en algunos temas como el respeto de las personas. Pero en política exterior uno no puede andar con esas sutilezas,
Uno tiene que tener claridad con respecto a cuáles son los intereses del país, qué es lo que está en juego y cómo defenderlos. Ahora, cuando yo leo, como me pasó esta mañana, un medio bastante progresista, o sea, bastante cercano al gobierno, y denuncia que en Tierra del Fuego están facilitando la pesca ilegal de empresas extranjeras, ¿en qué estamos? Estamos en que hay que equipar a las Fuerzas Armadas, tener políticas claras, tener conducción civil acorde y darle los medios y la autonomía necesaria, en este caso a la Armada, para que hagan su trabajo. Porque la gente con que cuenta la Armada hoy es de primerísima en términos de nivel profesional, a pesar de todos los que se van y a pesar de las dificultades que tienen. De la Fuerza Aérea conozco menos, pero lo que leo es que los pilotos se van a trabajar para las mejores compañías del mundo. Y el Ejército, bueno, es el que sostiene un poco la estructura del Estado en su despliegue territorial, que es fundamental, porque a pesar de los años que llevamos, la Argentina todavía no se hizo cargo de su territorio. Tiene grandes extensiones y mucha población poblaciones me refiero, que están muy lejos del nivel promedio de provisión de servicios y comunicación y posibilidad de inversiones y cosas de comercio, etcétera. No digo que el ejército sea esa la función, pero su estructura se refiere más a estas cosas que el caso, digamos, directo, digamos, de la Armada en función del mar territorial. Pero tenemos cuestiones donde el ejército tiene que estar presente. No actuar, pero tiene que estar presente. Que nadie se equivoque. Donde hay litio, donde hay petróleo, donde hay gente rara que ocupa terrenos, el ejército no tiene que actuar, pero tiene que estar ahí. Y para actuar está la gendarmería. Pero el ejército tiene que estar. Porque eso es lo que simboliza la seriedad de nuestro Estado, de la cual hoy no estoy tan seguro, pero estoy seguro de que mucha gente lo deseamos y queremos. Eso es política exterior también, porque es la forma en que perciben los que toman decisiones que nos afectan a nosotros, a la Argentina como un Estado serio o como un Estado que no se ocupa de su propio... Que defiende sus intereses. El propio Que territorio. defiende sus intereses y que tiene entidad como tal, se respeta a sí mismo. Nosotros, una de las cosas más valiosas y más lastimosas que hemos perdido es el respeto por nosotros mismos como país. ¿Viste? Y se habla en broma, que Massa se va en el avión del presidente antes de que el presidente lo use y lo lleva Máximo, que no sé qué papel juega ahí. Es una cosa realmente tortuosa ver cómo se juega con el país como si fuéramos una republiqueta. Este es un país en serio, este es un país de los más importantes que ha tenido el sistema internacional en los últimos 100 años. Y lo va a seguir siendo. No por el cambio de gobierno, sino por el propio peso que tiene la Argentina con su población y con sus recursos y con su historia y su identidad. Te agradezco por venir, Andrés. Les agradezco la invitación y les felicito por el programa. La verdad que fue una sorpresa encontrarme esto, porque Jerónimo te cuenta mucho las cosas, pero la verdad que los felicito a los dos y realmente un gran gusto. Un gusto haberte tenido acá con nosotros. Bueno, gracias Andrés por visitarnos.